A comenzar, bienvenidos y bienvenidas a la primera charla del nuevo ciclo Vivienda en la frontera del conocimiento. Realmente, pues la charla la voy a presentar Esther, pero no es normal que haga de multitarea, así que la presento yo en el ciclo de este nuevo ciclo donde se dará la cumplida información de cada una de las conferencias, como es habitual. Saben que este ciclo, es natural hablar de ello, pues traemos a villaneros y villaneras que trabajan en los distintos campos de investigación, bien en la empresa privada, pero en empresas que hacen investigación en desarrollo, o bien en grupos de investigación de la universidad. También podemos anunciar que los ponentes del siguiente ciclo están también contratados de alguna manera. Bien, entonces pues tenemos que presentar a nuestra directora de sede universitaria, lo cual ha sido una labor un poco difícil. Difícil porque lo primero que le pido es el currículum y me dice, mira que tengo la página web de la universidad. Bueno, yo me voy a la página web de la universidad y empiezo a investigar. Sí que es cierto que hay cosas, pero de actualización nada. Era para ver si hacía bien los deberes. Y aquí, pues bueno, todavía si miran esa página, muchas de las cosas que hay no son ciertas. Tremendamente. De hecho, figura como asociado, profesora asociada, cuando no lo es ya profesora titular de la universidad. Pero, como siempre, hay que explicar un poco su trayectoria. Ella finaliza la licenciatura en Física en la Universidad de Valencia en 2003. Y entonces se une al grupo de diseño y color de la Universidad de Alicante y alcanza el grado de doctor europeo en el año 2009. Como debía estar un poco aburrida, a continuación realizó los estudios del grado en óptica y optometría por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y al mismo tiempo, pues, hicimos un máster en optometría clínica y visión en la Universidad de Alicante. Durante toda su carrera profesional está vinculada a la Universidad de Alicante mediante contratos que se obtienen asociados a diferentes proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, como europeos, como de empresa. Ha publicado en las revistas dentro de su marco teórico de alto prestigio internacional y ha participado en proyectos de investigación. El resultado de su investigación ha tenido importancia porque también ha consolidado investigaciones en lo que sería lo que llamamos transferencia de investigación, que es cuando la investigación que se hace en la universidad o en los grupos de investigación llega a las empresas. Como por ejemplo con varias empresas multinacionales como SEA, Nobel, Volkswagen, Consentino, Novelo, PPG o la famosa AS. La línea de investigación en la que ha trabajado es siempre el color, ciencia y tecnología del color. Y cuando le preguntaba antes, bueno, ¿por qué el color? Dice, pues lo primero que aprendemos es el color. Empezamos a distinguir colores, ¿no? Cuando lo hacemos. Por lo primero, la medida y evaluación del color en materiales gomio-aparentes, evaluación visual de la apariencia visual y cromática de materiales especiales, gestión y control de calidad del color, análisis comparativo de gamas de colores industriales, caracterización espectral y colorimétrica de dispositivos de producción de color. Ha dirigido 4 tesis doctorales, ha participado en 21 proyectos de investigación y quizás tenga que nombrar los 3 últimos proyectos europeos que vienen financiados por la Comunidad Europea. El primero, reflectometría multidimensional para la industria, definiciones, el segundo, de reflectancia bidireccional y después difusión, el último y más reciente, difusión óptica multidimensional para la medición de la apariencia. En cuanto a la docencia, ha participado en tarea docente, siempre dentro de la diplomatura y grado en óptica y optometría. Y en un máster de optometría avanzada y ciencia de visión y en el máster de tecnología del color para el sector de automoción.
es profesora titular desde 2022 y entonces aquí es donde yo pues me siento obligado a meter la puya continua. Doctorado 2009, primer contacto en este caso de funcionario, pero podría haber sido un contrato indefinido, lo obtiene en el 2022. 13 años en lo que llamaríamos investigando, lo que llamamos investigación precaria. Es decir, porque estar pendiente continuamente de si llega la financiación, no llega la financiación, etc. Y esto es una cosa que está pasando continuamente en la Universidad Española y en la investigación española, que hace que muchos jóvenes al final, pues con mucho valor y con mucha inteligencia y con mucho cerebro, pues al final abandonen las carreras científicas o la carrera investigadora. No ha sido el caso, porque yo creo que Esther es una persona que, como se propone, insiste, y al final, pues, ella sabrá cómo llegar. Cuando le he preguntado por sus aficiones, pues me dice, se ha centrado fundamentalmente en lo que es el tema familiar, estar con sus amigos, etc. Pero ya saben que la directora de la sede universitaria, como está volvida también, es componente de la directiva de la comparsa de Maseros, y, por si fuera poco, pues en el currículum no estaba bien, me acabo de enterar, también presidenta ante la vicepresidenta, pero es presidenta del Comité Nacional del Color de la Sociedad Española de Óptica, SEDóptica. Y no sé si en los últimos minutos habrá apuntado algo más, pero creo que con esto... Y está en el lámpara del colegio. Está también en el lámpara del colegio, y por aquí creo que está su nena y su nene. Sí. Alguna... Porque yo sabía que tenía que surgir algo, porque el currículum siempre estaba incompleto. Todavía, afortunadamente, por hace un ratito me dijo, oye, que no soy vicepresidenta. Digo, ¿habrá dejado? No, que ha pasado a ser presidenta. Muy bien, pues muchas gracias otra vez por vuestra asistencia. Yo me voy a ir con Fernando aquí al lado, que me parece que he dicho en estas ocasiones, y les dejo con el título de la charla. Como sabes que no pronuncio bien la R, pues tú ahí. Colores iridiscentes, descifrando la evolución cromática en la industria actual, con Esther Pelares Romero. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a levantar, que creo que estoy más acostumbrada a hablar así de pie. En primer lugar, muchas gracias, Pepe, por la presentación. Perdón por habértelo puesto difícil, pero es que no me ha dado tiempo. Es que fui titular y 2 meses más tarde fui directora de la sede. Entonces, en todo este tiempo no me ha dado tiempo a sentarme y a actualizar el currículum porque no me ha dado tiempo. Y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y acompañarme. Bueno, pues voy a presentar, como ha dicho Pepe, la charla, Colores iridiscentes, descifrando la revolución cromática. Y para aquellos que piensen que voy a hablar de que estamos descubriendo un nuevo color, como entendemos el rojo y el amarillo, siento desilusionaros porque no es el caso. Así que voy a intentar, pues eso, comunicar o deciros lo que en los últimos trabajos en los que estamos trabajando. Pertenezco al Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante y en particular al grupo de visión y color. Como he dicho yo, desde el 2004 que arranqué en la Universidad de Alicante, pertenezco a este grupo, donde ha tenido sus idas y venidas, pero bueno, actualmente pues ahí estamos aguantando. ¿Y por qué el título? Pues yo sinceramente iba a poner otro título, colores goniocromáticos, pero mis compañeros, uno de ellos presente hoy aquí del departamento, me dijo que ni si me ocurriera, que goniocromático era un nombre muy feo. No sé qué pensáis de iridiscente, pero bueno, me dejé convencer. ¿Qué es esa iridiscencia? Pues lo que tenemos aquí ahora mismo en la pantalla, en esta imagen, es una superficie que está asociado tiene asociado un fenómeno óptico que hace que muestre casi toda la gama de colores del arco iris según cómo se ilumina o según cómo se observa. Pues vamos a hablar de unos pigmentos muy característicos que tienen asociado este comportamiento. Bueno, como decía, el color es que es algo que aprendemos desde que somos bien pequeños, a distinguir colores.
Y es que el color se usa además pues, como elemento diferenciador, ya no solo en la industria, sino también en la naturaleza. Nos permite distinguir objetos, nos ayuda, pues, por ejemplo, en un semáforo rojo, verde, amarillo, saber qué tenemos que hacer. Entonces es un atributo perceptual que nos proporciona muchísima información. Además, el color está presente, todo lo que nos rodea tiene color. Pero además no solo es la única característica. Si yo os preguntara, por ejemplo, que me dijerais cómo percibís el bolso, es un bolso, ¿qué me diríais? Marrón, granate, ¿qué más? Rugoso, es decir, cuando nosotros estamos definiendo la apariencia visual de un objeto, de un material, no solo nos quedamos en el color, sino que hay otras propiedades ópticas que definen o caracterizan esa apariencia visual. La Comisión Internacional de la Iluminación, CIE, es un organismo a nivel internacional que es el responsable de estandarizar o normalizar todo aquello que tiene que ver con la iluminación, con el color, con la apariencia, con la medida de estas magnitudes físicas, y define la apariencia visual como la sensación a través de la cual un objeto es percibido como poseedor de atributos. Y en ese caso define que existen 4 atributos perceptuales o 4 atributos visuales que caracterizan de manera unívoca esa apariencia visual de un objeto, que son el color, que quizá que es el que más nos llama la atención, el brillo, podemos ver en este coche que en esta zona de aquí vemos es un reflejo, un brillo, la textura, como si nos fijamos en los polvos de maquillaje o en la rugosidad que nos decían antes en ese bolso, y la translucidez. Pues esos 4 atributos visuales son los que me caracterizan la apariencia visual. Y aunque nos pueda parecer que es algo subjetivo, porque es una percepción, es lo que nosotros recibimos o la sensación que nos produce, necesitamos una medida objetiva. Necesitamos una medida objetiva porque todo esto se encuentra en cualquier objeto, como el que nos podemos encontrar aquí. Y si el cliente, por ejemplo, Audi, ha pedido un color determinado o una pintura determinada con unas características, quiere que todo el lote del último modelo de Audi tenga las mismas características. Y no tenemos ese cliente o esa empresa que realiza esa pintura necesita tener herramientas, en este caso magnitudes físicas que se puedan medir, para ayudarle a hacer ese control de calidad y conseguir su objetivo. Pues bien, en el mercado, pues al final todo lo que nos rodea pues tiene color o tiene esa apariencia visual, y en los últimos años ha surgido la necesidad de proporcionar a los clientes, a los consumidores, pues productos que sean atractivos pues a nivel visual, a nivel comercial, porque no tenemos que olvidar que el 80% de la información que recibimos lo hacemos a través del sistema visual, a través de los ojos, y esa primera sensación cuando vemos un producto es lo que nos puede causar rechazo o aceptación. ¿Me compro esta camiseta o no me la compro? ¿Me gusta este color de coche o no me gusta? Por lo tanto, en los últimos años, los fabricantes de pigmentos han desarrollado unos nuevos pigmentos que se denominan pigmentos de efecto especial para proporcionarnos materiales atractivos en cuanto a su apariencia visual, que son los que nos podemos encontrar en estas imágenes. Este es muy exagerado, quizá, pero podemos ver que nos ofrecen, pues en este coche vamos de una gama amarillosa, verdosa, a rosa, laca de uñas, que por ese brilli, ese centelleo, pues estos pigmentos de efecto especial, iridiscentes, también podríamos decir así, porque lo que les particulariza o les caracteriza es lo que llamamos iridiscencia o goniocromatismo. ¿Qué es la iridiscencia o goniocromatismo? Ya lo he dicho antes, es ese cambio de color debido a variaciones angulares de fuentes de iluminación o de observación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo, por ejemplo, una chapa de pintura, conforme yo voy moviendo esa chapa de pintura, estoy cambiando la dirección
de la luz que está incidiendo sobre esa chapa de pintura, al mismo tiempo también está cambiando cómo yo veo, desde qué punto, desde qué inclinación estoy observando esa chapa de pintura, y ese movimiento lo que está haciendo es que cambie el color y pueda pasar. En este caso, esto es producido por la iluminación, ya he dicho que muy exagerado, pero ahora veremos un vídeo para que lo veáis, pues podría pasar de rojo a verde perfectamente, que son los que se llamamos pigmentos perlados o de interferencia. Luego hay otro tipo, dentro de estos pigmentos de efecto especial, que ese cambio, no hay un cambio de tono, sino que es un cambio claro-oscuro, va de más claro a más oscuro. Pero es que además estos pigmentos de efecto especial, además de proporcionarnos esta característica tan llamativa o tan atractiva a nivel visual, también nos proporcionan un efecto de textura, que es el que podemos observar aquí. Si yo os preguntara, me diríais que tiene una cierta... ¿Cómo describiríais esta imagen? Diríais que es un color sólido, uniforme, homogéneo. Vemos unos ciertos puntitos, pues eso es una textura que se define o se denomina sparkle o grayness, que ya lo veremos más adelante, dependiendo de esas condiciones de observación. Ahora me voy a acercar que... Me iba a traer las chapas, pero no, se me olvidaron ayer, así que lo que he hecho ha sido un vídeo para que veáis. Aquí son dos chapas que están puestas en una cabina de iluminación para ver o para observar el color. Es muy importante tener controlado la iluminación. Si yo cambio la iluminación de un blanco azulado a un amarillento, pues nos puede alterar esa percepción visual. Por lo tanto, cuando queremos hacer evaluación visual de colores, necesitamos tener una cabina de iluminación controlada con una fuente de luz o un iluminante conocido. Pues esto es una cabina de iluminación que nos sirve para evaluar este tipo de pigmentos o de recubrimientos con este tipo de pigmento especial. Lo que hemos hecho aquí, esta cabina de iluminación, lo que me permite es hacer el juego de manos que yo he hecho. Hay una plataforma que se desplaza. Ahora, y a ver ahora. Si no sé de qué color veis las dos chapas, pero estáis viendo que solo con esa inclinación, con ese cambio de la plataforma, yo a este lo veía azulado, violeta, y ahora yo lo veo verde, ¿no? Pues eso es ese goniocromatismo, es esa iridiscencia, es el cambio de color solo por cambiar esas condiciones de observación, teniendo en cuenta que es el ángulo de observación y el ángulo de iluminación. Bueno, esto, ¿por qué tenemos este comportamiento? ¿Por qué esta goniocromatismo, iridiscencia y esos efectos de textura? Pues en el mercado principalmente podemos distinguir dos tipos de pigmentos. Los pigmentos que denominamos de absorción, que se consisten en pequeñas partículas circulares, pigmentos con partículas redondeadas, que cuando incide la luz en esas partículas refleja la luz en todas las direcciones, como podemos ver aquí. ¿Cuál es el resultado final de estos recubrimientos que contienen pigmentos de absorción? Pues los colores sólidos, que llamamos colores uniformes, como podría ser pues este color rojo de este mantel. Sin embargo, por otro lado, como ya he dicho, tenemos los pigmentos de efecto especial, que ya no tenemos partículas redondeadas o circulares, sino lo que tenemos son láminas, flakes, que se encuentran en el interior de ese recubrimiento. Esas láminas podemos considerar, dependiendo de la lámina, pues tenemos, o de la composición de esa lámina, pues tendríamos un efecto u otro. Podrían ser láminas metálicas, láminas de mica, pero en definitiva podríamos considerar que actúan como si fueran espejos, de manera que, como veis aquí, cuando incide luz sobre esa lámina, sobre ese flake, refleja esa luz en una dirección muy determinada, no como era en el caso de los pigmentos de absorción, sino como vemos, refleja luz en una dirección determinada. ¿Y por qué observamos ese cambio de color? Pues bien, como he dicho, esos pigmentos de efecto especial lo que se caracterizan es por tener tres capas, como podéis ver aquí. Esto sería una imagen microscópica de un pigmento de efecto especial.
Como podéis ver aquí, podemos distinguir 3 capas en este pigmento. En esta imagen lo que he hecho ha sido pues, hacer un esquema de este pigmento especial y en este caso tendríamos 2 láminas de dióxido de titanio y una lámina central de mica. Por tanto, como son materiales diferentes, tienen propiedades diferentes y en este caso tienen propiedades ópticas diferentes, diferente índice de refracción. ¿Qué ocurre cuando incide luz en una determinada dirección? Pues ocurren muchísimos fenómenos ópticos, como puede ser reflexión, vemos, la luz incide y se refleja, sale otra vez al exterior, tenemos transmisión y tenemos refracciones múltiples, pero es que esto además pasa en cada una de las capas, por lo tanto la luz se refracta, se transmite, se refleja. ¿Cuál es el resultado final? No tenemos que olvidar que la luz son ondas electromagnéticas, por lo tanto lo que ocasiona esto es una interferencia de esas ondas, de manera que esa onda final, que es lo que nosotros vamos a percibir, podemos calcularla teniendo en cuenta esta expresión, donde n es el camino óptico, d el espesor de cada una de las capas y lambda es la longitud de onda. Pues bien, en función de ese camino óptico, entendiendo como el camino que recorre la luz en cada una de las capas, teniendo en cuenta ese índice de refracción, la longitud final que caracteriza esa onda va a ser diferente. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia, lo voy a hacer así porque con el puntero se me va. La longitud de onda sería la distancia que hay de pico a pico, de pico a pico. Por lo tanto, longitudes de onda cortas, ¿cómo las percibiríamos? Con tonos violetas o azulados. Longitudes de onda largas lo percibiríamos con colores rojos y intermedios verdes amarillos. Por lo tanto, dependiendo del camino que tiene que recorrer esa luz en el material, y eso va a depender de cómo incide, no sería lo mismo si incide con este ángulo o incide más rasante o incide más perpendicular. Ese camino recorrido en el material será diferente y por tanto la onda final, la luz visual, que va a ser la luz final, que va a ser la que yo voy a percibir, tendrá una longitud de onda diferente y por tanto una apariencia diferente en cuanto al color. Como si ya hemos dicho que del camino óptico que tiene que atravesar o que tiene que recorrer la luz dentro del material va a hacer que veamos un color u otro final, pues lo que hacemos también es jugar con el espesor de esa capa central, que he dicho que tenía ese pigmento de efecto especial, en el caso anterior de mica, y dependiendo del espesor también voy a hacer que tengamos pigmentos de efecto especial con tonalidades más marcadas azuladas o más rojas o verdosas. Es otro de los parámetros, además de cambiar esas condiciones de observación y de iluminación, cambiar el espesor de esa capa central también me va a proporcionar un color final diferente. Pero ya he dicho que esto era lo que hablábamos de goniocromatismo o iridiscencia, es el cambio de color por cambiar esas condiciones de observación y de iluminación, pero estos pigmentos de efecto especial, he dicho, también proporcionaban efectos de textura. En este caso no hablamos de una textura táctil, no quiere decir que yo toque ese recubrimiento y note una cierta rugosidad. Lo que observamos es una textura visual, lo percibimos, pero la muestra sigue siendo lisa. Pues existe el principal o el primer efecto de textura que voy a explicar va a ser lo que se denomina sparkle. La traducción sería centelleo y entonces he preferido dejarlo en inglés, pero sería centelleo, destello. ¿Qué es el sparkle? Pues sería la percepción de puntos luminosos, destellos en un fondo uniforme como lo que podríamos ver aquí. Yo cuando hago experimentos visuales en la universidad con observadores, cuando hablo de sparkle, hablo de centelleo como que a veces no se hacen a la idea de lo que les estoy preguntando. Le digo, pensar en la purpurina. Pensar en la purpurina, ese brilli que tiene la purpurina, o pensar en un cielo estrellado de noche,
Tendríamos el cielo oscuro y tendríamos estrellas que lo percibiríamos como puntos luminosos en el cielo. Pues esta es la sensación que tenemos cuando observamos estos recubrimientos con pigmento de efecto especial, pero bajo unas condiciones de iluminación determinadas, que es iluminación direccional. Tendría el recubrimiento y pondría, por ejemplo, la linterna del móvil, dirigiendo de manera muy direccional sobre ese recubrimiento y tendríamos la sensación de ver puntos luminosos, esa purpurina, ese brilli-brilli. De hecho, mis compañeros del departamento y estudiantes, que al final son a los que recurro para hacer los experimentos visuales, han bautizado el sparkle como brilli-brilli o chispitas, por si os ayuda. Así que ahora casi que me cuesta llamarle sparkle, pero así ellos saben qué tienen que mirar o qué tienen que percibir. Pero es que además también podemos percibir otra textura, otro efecto de textura, que es el que se denomina grayness, su traducción sería granulado. ¿Qué es ese grayness? Si ahora estas son las mismas chapas que en la diapositiva anterior, ¿percibís el mismo efecto? Que ya no vemos esos puntitos luminosos, esos destellos, sino lo que vemos es un cierto granulado, lo que llamamos apariencia sal y pimienta, un patrón irregular, claro, oscuro. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí no hemos cambiado las chapas, he dicho que son las mismas placas, las mismas chapas de pintura que en la diapositiva anterior. El pigmento de efecto especial es el mismo. Lo que hemos cambiado ha sido la forma con la que lo hemos iluminado. En el ejemplo anterior he dicho que era iluminación direccional, una linterna del móvil, el sol, un día soleado en el exterior, os podéis fijar en un coche, porque este tipo de pigmentos es muy típico de automoción. Y si os fijáis en coches que estén aparcados un día muy soleado, veréis esos puntos luminosos, ese centelleo. Sin embargo, en un día nublado, ese mismo coche, en lugar de ver ese centelleo, lo que vemos es esta rugosidad o este cierto granulado. Por lo tanto, hemos conseguido un efecto diferente. Lo que yo veo, lo que yo percibo es diferente, no porque haya cambiado el material, el pigmento de efecto especial o ese recubrimiento es lo mismo. Lo que he cambiado ha sido un factor externo que ha sido esas condiciones de iluminación, en este caso iluminación difusa, un cielo nublado. Pues bien, como he dicho al principio, es una apariencia visual, sí es subjetivo, pero es que necesito medirlo, porque el color está en cualquier producto y la empresa, la industria, necesita realizar un buen control de calidad. Y como os podéis imaginar, no podíamos tener a un señor como el que aparece en la diapositiva, con una chapa, que es mi patrón, y poniendo la chapa en todas las partes del coche o en toda la cadena de coches, en todo el lote, para comprobar que hemos conseguido la igualación con ese patrón, con ese estándar. Sería inviable y no tendríamos coches en la calle. Por lo tanto, necesitamos medidas objetivas, porque no sé si lo percibís aquí, pero esto es un coche que no han conseguido una buena igualación. Como podéis ver, yo por lo menos percibo, no sé vosotros aquí, una ligera diferencia de color entre estas dos partes del coche. Por lo tanto, lo que tenemos que evitar es esto, porque el cliente, si no, me va a decir que he pintado mal el coche. Y sobre todo cuando estamos hablando del repintado, es decir, hemos tenido un accidente, vamos al taller que no sabe lo que lleva esa pintura original, porque eso no lo sabe. Con lo cual tenemos que proporcionar herramientas matemáticas y físicas para evitar esto. Pues bien, en los últimos años, como ha dicho Pepe en la introducción, pues hemos recibido fondos europeos, en particular este es el último más reciente, no ha empezado todavía, empezamos en junio, y estos proyectos europeos estaban dedicados a la caracterización y evaluación de esta apariencia visual de materiales, sobre todo cuando hablamos de pigmentos de efecto especial. Y en mi caso, en el caso de mi grupo, del Grupo de Visión y Color de la Universidad de Alicante, lo que nos hemos centrado ha sido en proporcionar datos, pero en este caso datos visuales. ¿Por qué? Porque he dicho, necesitamos una medida objetiva que sea válida para la industria, pero también he dicho que es algo que nosotros percibimos. Por lo tanto, esa medida física, esa medida objetiva,
tiene que estar correlacionada con la percepción del sistema visual, porque si no nos pasará lo que en el ejemplo anterior. La medida objetiva puede estar bien, pero luego mi ojo va a decir que eso no me gusta, porque veo una ligera diferencia en las partes de ese coche. Por lo tanto, necesitamos de medidas visuales que corroboren esas medidas instrumentales. Pues bien, vamos a empezar con color. Color lo voy a pasar muy rápido, hemos dicho que son 4 atributos, yo solo he trabajado color y textura, aunque color lo vamos a pasar muy rápido y me centraré en los últimos trabajos realizados de textura. Pues bien, el color, ya he dicho, no lo aprendemos de pequeños, pero también tenemos una magnitud física asociada al color. Medimos reflectancia, medimos transmitancia, cómo un material refleja o transmite luz. Y hay instrumentación para medir esa reflectancia y esa transmitancia. Y además podemos codificar el color, al final tenemos una curva espectral, como es una curva, tenemos muchos números, muchos datos, y lo que se ha hecho, ya esto viene de 1931, es el primer espacio de representación del color, pues esa curva, esa reflectancia y esa transmitancia se transformó en 3 parámetros. Mediante 3 parámetros es posible clasificar o caracterizar el color de manera unívoca, y es a lo que se denomina espacios de representación del color. Podríamos preguntarnos, ¿y por qué 3 parámetros? Porque nuestro sistema visual tiene 3 tipos de fotorreceptores sensibles al color. Por lo tanto, con esos 3 únicos parámetros podría distinguir un color u otro en cuanto a su claridad, en cuanto a su tono, rojo-verde, claridad, claro-oscuro, y en cuanto a su saturación, más o menos fuerte. Aquí he puesto 2 ejemplos de espacios de representación del color, CIE X y Z, CIELAB, el CIE porque está normalizado por esa comisión internacional que he dicho al principio, pero también podríamos hablar del espacio RGB, que quizá más de uno nos suene porque es el de los monitores, de las pantallas, pues son espacios que nos permiten codificar pues el color. El reto quizá con los pigmentos de efecto especial fue cómo medir, porque si hemos dicho que cambia según yo muevo o cambio esas condiciones de iluminación y de observación, pues el reto en estos pigmentos de efecto especial y en lo que se trabajó en el primer proyecto europeo fue definir las geometrías de medida. ¿Qué entendemos por geometría de medida? Hemos dicho, si yo cambio, muevo la fuente y la pongo aquí, percibo un color diferente, pero si es que si la fuente la dejo fija y soy yo la que me muevo, cambio ese ángulo de observación. Por geometría de medida entendemos esa combinación ángulo de iluminación, ángulo de observación. Para intentar pues, caracterizar, lo que tengo que conocer es la gama de color asociado a ese movimiento. ¿Va de rojo a verde o me quedo solo de azul a violeta? Yo necesito cuánto tengo que mover esa chapa, por así decirlo, para que sepa realmente cómo cambia el color, en este caso, de ese producto, de ese material. Pues bien, se aceptó en el primer proyecto europeo que existen 6 geometrías de medida que caracterizan estos materiales, es decir, tendríamos en este caso un ángulo de iluminación de 45 grados y lo que haríamos sería que el detector, lo que va a recoger esa señal, esa luz reflejada, la moveríamos en diferentes posiciones, en 6 geometrías de medida. Con estas 6 geometrías de medida, como he dicho, conoceríamos ese barrido o ese cambio de color de estos materiales. Existe instrumentación comercial en el mercado. Esto es un espectrofotómetro, he dicho, el color, la magnitud física asociada al color sería la reflectancia, la transmitancia. Pues esto es un espectrofotómetro porque está midiendo ese espectro de transmitancia, en este caso de reflectancia, este sirve para reflectancia, hay otros para transmitancia, y luego codifica el color en el espacio de representación del color necesario. Tiene en este caso una fuente de iluminación situada a 45 y el detector
que se mueven esas 6 posiciones para recoger esa información. Y aquí también como curiosidad, por lo que decía, es que si solo me quedara en una geometría de medidas, si lo hiciera como tradicionalmente se hacía, un espectrofotómetro difuso, es decir, recoge la luz en cualquier dirección, pues podríamos tener problemas como el que os voy a presentar ahora. ¿Cómo veis esto de aquí? ¿Qué me diréis? ¿De qué color es? Blanco, grisáceo, ¿vale? Pero la parte superior y la parte inferior más o menos es igual. Pues mirad, si solo nos quedáramos en esta geometría de medida que me estáis diciendo que veis una ligera diferencia, ¿verdad? Pero ligera. Pues si solo midiéramos el color en esta geometría, daríamos esta muestra por válida, por buena, diríamos, bueno, una ligera diferencia. Pero mirad lo que ocurre cuando esta cabina de iluminación tiene esas 6 geometrías que os he dicho aquí. Lo único que hemos hecho ha sido hacer ese barrido que tiene ese instrumento en esa cabina de iluminación, y ahora sí que no me decís que hay una ligera diferencia. Por lo tanto, es necesario que esos instrumentos de medida tengan estas configuraciones, estas geometrías de medida, porque si no, cuando luego este coche, esta es una pintura de automóvil, cuando saliera a la calle que tiene curva, cosa que la chapa, además en un coche no es una chapa plana, sino que tiene sus curvaturas, pues este efecto se pondría, al final, se pondría mayor de manifiesto. ¿Qué pasa con la textura? He dicho que el color lo iba a pasar muy rápido porque el color ya he dicho que desde los principios de 1931 pues tenemos el primer espacio de representación del color, y es algo que está estandarizado, que la comunidad científica está de acuerdo y que sabemos lo que hay detrás, esa magnitud física, es cómo se han definido esos espacios de representación del color. Pero ¿qué pasa con la textura? Con la textura no ocurre lo mismo, no hay una norma, no hay un estándar, de manera que nos encontramos que en el mercado solo existen 2 instrumentos comerciales que miden textura, estos 2 efectos de textura que he dicho, ese sparkle y ese grayness, esa granulosidad y ese centelleo, que son el instrumento comercial Big Mackay de la empresa Beth Gardner y el instrumento comercial X-Rite MAT12 de la empresa X-Rite. Solo 2 a nivel internacional que miden estos efectos de textura. Pero es que si vamos y analizamos cada uno de estos instrumentos, pues tenemos que el Big Mackay tiene una cámara blanco y negra, y cuando nos proporciona medidas, porque sí que nos proporciona medidas de sparkle, nos proporciona 3 parámetros. SG, SA y SI. ¿Qué entendemos por SI, SA y SG? Bueno, pues SI hemos dicho destello, centelleo, ¿no? Pues esas chispitas no siempre son igual de luminosas. Por lo tanto, ese parámetro SI me estaría cuantificando la intensidad luminosa de esos destellos. Cuando hablamos de SA, lo que me está dando ese parámetro es la superficie que hay de puntitos luminosos, ¿vale? Dependiendo de la concentración de ese pigmento de efecto especial, tendré más o menos puntitos luminosos. Pues SA lo que me está midiendo es eso. Y SG sería una media entre sparkle area y sparkle intensidad. Cuando hablamos de grayness, también el instrumento, además de tener una fuente de luz y un detector, también tiene dentro una esfera integradora, que es lo que hace que la luz sea difusa, porque hemos dicho que para percibir grayness la iluminación tendría que ser difusa. Y me proporciona un parámetro que denomina G. Pero ahora vamos al instrumento comercial X-Rite, que es el más reciente, de hace unos 5 años así, que tiene una cámara, en este caso no es una cámara en blanco y negro, sino es una cámara RGB. Pero es que además, cuando hablamos de sparkle, me da otros 2 parámetros. Me da un parámetro que denomina SG, que es equivalente al SG del instrumento de Big Mackay. Digo equivalente porque quiere medir lo mismo, pero no me da el mismo número, me da otro. Y me da el parámetro CV, Color Variation, variación del color,
porque como tiene una cámara RGB puede medir el color de esos puntitos luminosos y como no siempre son amarillentos, blanquecinos, sino que hay algunos pigmentos de efecto especial que tienen color, pues también mide y me dice el color en principio que tiene ese centelleo, ese destello. Pero es que además cuando miro que voy a Greines, pues es que además no le llama Greines, es que esta casa comercial le llama Quarnes. ¿Por qué? Porque no hay ningún estándar. No conocemos los algoritmos que estas empresas han desarrollado detrás para proporcionar esto. Igual que he dicho que color, la comunidad científica hizo su trabajo, hizo sus estudios y llegamos a un acuerdo de el color se codifica con 3 parámetros que pueden ser L, A, B y instrumentos diferentes de casas comerciales diferentes me dan L, A, B. Cuando hablamos de textura solo hay 2 instrumentos, menos mal porque si no nos volveríamos locos, solo hay 2 instrumentos y cada uno mide una cosa. Esto es un lío para la industria que genera o que diseña estos pigmentos de efecto especial. Y es un problema porque tampoco sabemos lo que hay detrás, no conocemos la medida. Y entonces si he dicho que necesitamos esa medida objetiva, tiene que ser una medida objetiva y normalizada y estandarizada a nivel internacional. Bueno, pues ya he dicho, no existen normativas para escalas de medida, en este caso para el Sparkle y el Greines. Necesito una escala de medida, porque eso es lo que me va a ayudar a diferenciar, a cuantificar, a realizar ese control de calidad. Y para ello pues vamos a realizar una validación visual mediante experimentos psicofísicos, porque ya como he dicho son importantes para el control de calidad y la discriminación visual. Es decir, yo tengo que diferenciar materiales y para eso necesito una escala de medida. Como podría ser equivalente a la escala, yo mido la mesa 2,5 metros y tengo una escala de medida, metro. ¿Me cabe o no me cabe? Pues necesito algo equivalente, necesito esa escala de medida que me diga esto tiene poco o esto tiene mucho. Y que cualquier instrumento que haya en el mercado me diga lo mismo, no puede ser que cada uno me diga una cosa que es lo que está ocurriendo ahora. Pues como he dicho, en el grupo de visión y color, estamos en óptica, pues trabajamos con el sistema visual y nos basamos en psicofísica para intentar construir esa escala de medida. ¿Qué es la psicofísica? Pues es la ciencia que intenta saber cómo funciona el sistema visual. En este caso se le proporciona unos estímulos y tenemos una respuesta. En este caso no utilizamos la psicofísica para ver cómo funciona mi sistema visual, porque yo, funcione como funcione, pues es lo que tengo. Lo que quiero hacer es, conociendo unos determinados estímulos, que en este caso, pues estos estímulos, estos materiales con este efecto tan característico, pues aquí estamos volviendo a ver ese centelleo, esas chispitas, pues lo que quiero hacer es, una vez que el sistema visual realice esa percepción visual, pues a partir de su respuesta, construir esa escala de medida, de manera que me ayude a definir esa escala de medida instrumental que es el objetivo. Pues ¿cómo conseguimos esa escala de medida? Pues lo que estamos haciendo en los últimos trabajos es utilizar la técnica que se denomina escalado multidimensional. Es una técnica estadística, matemática, que lo que hace es distribuir los estímulos en un mapa espacial, según las distancias, similitudes o órdenes. De manera que los estímulos que son similares se sitúan juntos y los estímulos que sean diferentes se sitúan lejos. Para que lo entendáis he puesto pues, el mapa conocido, pues si nos centramos en el mapa, lo que hacemos es, conocidas las distancias entre ciudades, metemos esa información como dato de entrada a este algoritmo multidimensional y lo que nos proporciona este escalado multidimensional son las dimensiones necesarias para distribuir las ciudades, en este caso pues en un mapa espacial, lo que conocemos como mapa. Cuando estamos hablando de ciudades, ¿cuántas dimensiones necesitamos? 2.
necesitamos 2 dimensiones para situar las ciudades en el mapa y poder distinguir pues, Seattle de Houston, ¿vale? Y la única información que se le mete al programa, el dato de entrada, son las distancias entre ciudades y este escalado multidimensional me distribuye, en este caso, las ciudades en un mapa. Necesito 2 dimensiones, X, Y, para diferenciar ciudades. Pues vamos a aplicar la misma técnica, este escalado multidimensional, para tener esa escala, esa dimensión que me caracterice esa sparkle o ese grayness. Pues lo primero que tenemos que hacer es, en este caso, pues tener unas muestras, porque hemos dicho que vamos a combinar. En este caso, cuando hemos hablado de ciudades, he dicho que conocemos las distancias entre ciudades. En este caso, he dicho, vamos a jugar con nuestro sistema visual. Las distancias entre estímulos me las va a proporcionar mi ojo, mi sistema visual, los observadores. Y esas distancias visuales serán el dato de entrada al escalado multidimensional para obtener esas dimensiones. ¿Cuántas dimensiones necesito? 1, 2 o 3, no lo sabemos a priori, y esa escala de medida. Por lo tanto, necesitamos muestras para realizar ese experimento visual y que los observadores cuantifiquen esa diferencia. Pues en un experimento de los que hemos realizado se utilizó la carta Effect Navigator, que está diseñada con diferentes tamaños de pigmento de efecto especial, Silver Dollar y Cornflake. Esa lámina que hemos dicho al principio, pues es una lámina metálica con unas características determinadas y se utiliza en la industria del repintado de automóviles. He dicho que era una industria difícil porque no conoce la receta. Cuando llevamos el coche al taller para que nos lo pinten, el taller no conoce la receta a priori de ese color, con lo cual necesita técnicas, además de medir, para igualar. Y utilizan, en algunas de las empresas de repintado, utilizan esta carta de Effect Navigator. Y como podéis ver, son muestras acromáticas, son grises con un croma inferior a 10. Pues ya tenemos seleccionadas las muestras, tenemos la técnica o el algoritmo matemático que me va a permitir trabajar o tratar esos datos. Lo que tenemos que hacer ahora es diseñar el experimento visual. ¿Qué le pregunto? El experimento psicofísico. ¿Qué le pregunto al observador? Porque lo que quiero es cuantificar la diferencia entre esas muestras. Pues lo que voy a hacer es, o en este experimento visual, lo que hicimos tras probar otros experimentos visuales, porque al final cuando se diseña un experimento visual, pues hay que definir bien la pregunta para que la respuesta del observador sea consistente, que no haya mucha variabilidad. Y pues en los años que estamos trabajando en experimentos visuales asociados a estos efectos de textura, hemos probado diferentes experimentos psicofísicos que se traduce a qué le mostramos al observador y qué le preguntamos. Y este de momento ha sido el que mejores resultados nos ha ofrecido, que es el método que se conoce de los tripletes, porque lo que se le presenta al observador son 3 muestras y la pregunta que se le hace es ¿qué muestra se parece más a la muestra central? En este caso, en función de, teniendo en cuenta ese granulado, porque como veis aquí no vemos centelleo. Aquí tenemos, estos están en una cabina de iluminación difusa, no veo ese centelleo, veo ese granulado. Obviando el color, porque como podéis ver aquí, blanco-negro. Es decir, el observador tiene que entender bien que la respuesta tiene que seleccionar izquierda o derecha, porque lo que me dice el observador es izquierda o derecha, según se parece más a la muestra del centro en función de ese, en este caso, de ese granulado, de ese grayness. Del todo el conjunto de la carta Navigator, que está formada por 25 muestras, como podéis ver, claro-oscuro, esto se traduce a diferente concentración de pigmento especial, y de izquierda a derecha no se percibe en la imagen, pero tiene una sparkle o grayness diferente, porque los pigmentos de efecto especial tienen un diferente tamaño de partícula.
Pues de todo ese conjunto de los 25 solo hemos seleccionado 9 porque lo que le presentamos al observador son todas las combinaciones posibles sin repetición de esas 9 muestras. Por lo tanto, el observador lo que tiene que evaluar en una sesión son 84 combinaciones, 84 tripletes. Si aumentáramos el número de muestras, estas 84 evaluaciones normalmente, también depende del observador, tarda aproximadamente entre 30 minutos, 40, también depende de la indecisión del observador. Hay gente que enseguida te dice izquierda y otra gente otros observadores lo piensan más. Pero normalmente se tardan del orden de 30 a 40 minutos. Si aumentáramos el número de muestras, esto querría decir que el número de combinaciones aumentaría considerablemente. Por lo tanto, no estaríamos hablando de 30 minutos igual, sino el doble. Y aparecería la fatiga visual. Por lo tanto, las respuestas que nos proporcionara el observador quizás serían ya aleatorias porque ya estaría cansado. Por lo tanto, cuando se diseña un experimento visual, igual de importante es seleccionar bien las muestras, como pensar bien en la pregunta, cómo acotar el tiempo para que lo que me está diciendo el observador sea lo que realmente percibe y no porque ya se quiere ir a su casa. Bueno, pues este experimento visual se realizó tanto para evaluar Sparkle, en esta cabina de iluminación es la que me proporciona luz, iluminación direccional, y en esta otra cabina, es otra cabina con iluminación difusa, para evaluar tanto Sparkle como Greyness. Inicialmente hay una sesión de entrenamiento donde se le explica al observador qué es lo que tiene que ver, porque normalmente, bueno, hay algunos que ya son asiduos y entonces ya no se lo tengo que explicar. Son muchos experimentos visuales en estos últimos años y al final tiro de compañeros, con lo cual eso es una ventaja. Pero cuando vienen alumnos, cuando realizan este trabajo, pues estudiantes que están haciendo su trabajo fin de grado, pues normalmente vienen alumnos y hay que explicar bien. Entonces se hace una sesión de entrenamiento para que entiendan qué es Sparkle, qué es Greyness, no se tienen que fijar en el color, solo en esa textura. Y además tienen que realizar el experimento 3 veces en sesiones diferentes, con lo cual hay que pedirle un favor triple, porque no solo tiene que venir un día al laboratorio, sino que tiene que venir 3 días, porque lo que tengo que hacer es ver la consistencia del observador. Si un día me dice izquierda, otro día derecha y otro día izquierda, y un observador me dice una cosa A y el otro me dice Z, un desastre. Entonces, también las respuestas tienen que tener una cierta consistencia del observador consigo mismo y de todos los observadores, porque si quiero sacar una escala de medida, pues esa escala de medida debe ser pues, universal, entre comillas. Los observadores se seleccionan con buena agudeza visual, con su compensación óptica, y como ya he dicho, pues 84 evaluaciones. En este caso, si tenemos, por ejemplo, 30 observadores, pues tendríamos esta cantidad de evaluaciones visuales, es decir, de información, derecha-izquierda, que sería el dato de entrada, como he dicho, en ese escalado multidimensional para obtener el número de dimensiones necesarias y esa escala. Bueno, pues no voy a contar nada del algoritmo porque si no nos falta tiempo, pero os voy a mostrar los resultados. Entonces, en el escalado multidimensional, este sería el ejemplo, el resultado de Sparkle, y lo que tenemos aquí son las 2 primeras dimensiones. Este escalado multidimensional nos devuelve 9 dimensiones porque tenemos 9 muestras, los grados de libertad. Y ahora lo que tenemos que hacer es, de esas 9 dimensiones que me proporciona el algoritmo, qué dimensiones tienen un significado, que me están proporcionando información que me van a ayudar a clasificar o tener esa escala de medida. Solo he representado la dimensión 1 y la dimensión 2 y como podéis ver, la dimensión 2 prácticamente no hay variabilidad, donde mayor variabilidad hay es en la dimensión 1 y nos quedaríamos solo con la primera dimensión. Hemos dicho en el caso de las ciudades necesitamos 2 dimensiones para diferenciar ciudades. Madrid está aquí y Alicante está aquí. En el caso del Sparkle solo necesitaríamos una dimensión, un parámetro, para poder distinguir entre muestras con diferente nivel de Sparkle. Lo que también hicimos fue analizar qué afecta o qué influye en la percepción del Sparkle.
Y lo que vemos aquí es, en esta gráfica, lo que estoy representando en el eje X es el valor EN, que he dicho que era el tamaño de pigmento. Hemos dicho que teníamos esa carta que veíamos de blanco-negro, que eso implicaba diferente concentración del pigmento especial. Blanco, mucha concentración de pigmento; negro, poco concentración de pigmento. Y de izquierda a derecha, aunque no se percibía en la imagen, implicaba diferente nivel de sparkle o grayness, porque el tamaño del pigmento es diferente. Pues lo que podemos ver aquí es que existe una dependencia con el tamaño del pigmento. Mayor pigmento, en el eje Y, no lo he dicho, se muestra el grayness percibido, esa primera dimensión, eso es que me proporciona el escalado multidimensional. A mayor tamaño de pigmento, mayor grayness percibido. Hay poca dependencia con la concentración, como podéis ver, aquí la concentración está representada por puntos de diferente color en la gráfica, y hay poca variabilidad, es decir, entre claro y oscuro no hay mucha variedad, excepto para tamaño de pigmento grande, donde aquí, en tamaño de pigmento grande, sí que vemos que los puntos se separan, ya no se solapan, y por tanto esa concentración podría influir en la percepción final de grayness. Y pasa algo parecido en sparkle, vemos que a mayor tamaño de pigmento, mayor sparkle. Hay poca dependencia también con la concentración, vemos que los puntos se solapan, pero aquí pasa el caso contrario. Aquí vemos que la concentración afecta para tamaños de pigmento pequeños. Entonces esto lo que nos ayuda es a cómo esas propiedades, las características del pigmento, concentración y tamaño, pueden ayudar a percibir más o menos sparkle o grayness. Como he dicho, en los últimos años se están realizando muchos esfuerzos a nivel científico para definir esa escala de medida. Hay un comité técnico, el JTC12, vinculado a esa Comisión Internacional de la Iluminación, la CIE, del que formo parte. Esto, Pepe, no te lo he dicho, que también estoy en el comité técnico de la CIE, donde ya ha realizado una primera propuesta de esa escala de medida. En este comité técnico de la CIE hay tanto empresas de instrumentación como de pigmentos, está Merck, está BASF, hay universidades y lo que están institutos metrológicos, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, que lo que está Instituto Metrológico, pues la medida física. Y hay una primera propuesta. Aquí lo que vemos en el eje X es el Sparkle Quantity, es decir, esa escala de medida por los institutos metrológicos a nivel europeo, y lo que estamos en el eje Y, lo que mostramos o lo que represento es el sparkle visual obtenido mediante el experimento psicofísico y el escalado multidimensional que hemos visto. Y como podemos ver, existe una muy buena correlación entre el sparkle medido y el sparkle visual, que he dicho que era el objetivo, porque tiene que haber esa buena correlación. Y lo mismo ocurre para el grayness. Estos serían los resultados. También hay una primera propuesta de esa escala de medida instrumental. Esto, ya digo, son medidas a nivel de institutos metrológicos. Y el grayness visual, y vemos que también hay una buena correlación, y lo que nos indica es que vamos por el buen camino. Y ya para terminar, esto lo voy a pasar muy rápido. Bueno, hemos visto la complejidad de caracterizar estos tipos de recubrimientos o de materiales por esas características que tienen, esas características visuales, pero es que tenemos otro reto. Además de medir, además de cuantificar, que nos permite hacer ese control de calidad, es que hoy en día la tecnología pues ha avanzado y tenemos la reproducción digital, es decir, necesitamos simular estos materiales, porque la reproducción digital está en juegos, en cines, en la producción de películas, diseño, compras por internet, en la publicidad, y estos materiales están en textil, están en automoción, están en cosmética, por lo tanto necesitamos renderizar, simular estos pigmentos, estos recubrimientos con estas características porque la tecnología está, las pantallas están en nuestro alcance. Existen software de renderizado actual, software comerciales,
pero que no tienen la precisión de color y textura en este caso. Tendríamos que añadir aquí también textura suficiente para aplicaciones críticas como puede ser el diseño de automóviles. Así que también en los últimos años estábamos trabajando en esta línea de la reproducción digital de estos materiales y esta investigación es una colaboración entre la empresa AkzoNobel, una empresa internacional del recubrimiento de pinturas, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en particular con el Instituto de Óptica de Madrid. Y lo que estamos haciendo es intentar hacer un renderizado, una simulación digital del día a día. Por lo tanto, estamos utilizando tablet, en este caso de momento hemos empezado con un iPad, porque sería una tablet lo que tendría el consumidor, el cliente en su casa, para seleccionar qué color me gusta de coche, quizá en su casa tranquilamente en su tableta. En este caso lo que hacemos es un enfoque totalmente espectral con una base física, es decir, utilizamos las medidas que nos proporciona el espectrofotómetro comercial y en este caso todavía las medidas que nos proporciona a nivel de textura, con una iluminación controlada, porque ya hemos dicho que es importante que esa iluminación controlada, entre otras cosas me va a hacer ver sparkle o ver grayness. Por lo tanto, necesito tenerlo en cuenta en esa reproducción digital o en esa simulación y volvemos a lo mismo, hacemos una validación visual, porque al final yo tengo que saber si eso que estoy reproduciendo en pantalla se parece a ese objeto real final. Y aquí os he puesto algunos ejemplos, no voy a dar muchos datos. Esto sería la simulación en este programa de la cabina de iluminación que os he enseñado en el vídeo, que os he dicho que tiene la plataforma. Pues esta sería la simulación de la cabina de iluminación y cómo veríamos una muestra renderizada en este programa. Y aquí, para que lo veáis, esta sería la imagen real, esta sería una fotografía, una imagen capturada de en esa cabina de iluminación en el laboratorio, y esta sería la muestra o la imagen simulada, el renderizado de esta muestra real, y como podéis ver pues es bastante parecida, no es perfecta, estamos trabajando en ello, pero lo que hemos hecho ha sido, como he dicho, un experimento para validar pues este algoritmo, lo que estamos haciendo hasta el momento, con un conjunto amplio de muestras proporcionadas por esta empresa, por AkzoNobel, y hemos hecho esa validación visual. Esta sería la cabina, la muestra real y la muestra renderizada, la reproducción digital, y hasta el momento tenemos un 90% de aceptación. Y entonces en los últimos años estamos trabajando en esta línea. Y creo que con esto es todo, espero que algo hayáis entendido y me hayáis seguido, que os haya gustado y no os haya aburrido mucho, y sobre todo pues eso, agradecer pues la financiación que hemos recibido tanto a nivel nacional de la Generalitat y a nivel europeo para poder realizar todas estas investigaciones. Y muchas gracias.